Justamente para ampliar sobre esta información, sobre el criterio de oportunidad del caso de Emilio Lozoya, le agradezco a Jorge Lara, abogado especialista en el sistema penal acusatorio, experto en seguridad, que esté con nosotros esta tarde. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. Muy bien, gracias. A tus órdenes. Pareciera que la suerte de Emilio Lozoya está cambiando en estos minutos. Le han pues otorgado un mes más de prórroga para que otorgue pruebas, no los 2 meses que él solicitaba, pero en este momento está la discusión de si se le otorga prisión preventiva y que se quede resguardado en un penal Emilio Lozoya mientras transcurre este mes y aporta las pruebas que prometió a la Fiscalía General de la República y las pruebas para su defensa. Jorge, ¿bajo qué justificación la Fiscalía General de la República le puede pedir al juez que ahora sí, dejen en la cárcel a Emilio Lozoya en prisión preventiva? La razón constitucional para la prisión preventiva, justificada en este caso, deriva del riesgo de sustracción de la persona que está siendo investigada o que su libertad de alguna manera ponga en riesgo la investigación. Emilio Lozoya, en un primer momento sabemos que se fue a otros países, estuvo en España, tuvo que ser extraditado y bajo esa circunstancia la Fiscalía tiene elementos para argumentar ese riesgo de huida, que es lo que fundamentalmente se señala en la ley mexicana para otorgar la prisión preventiva. Sí, no puede decir la Fiscalía General de la República, el señor Lozoya se le captó públicamente departiendo con amigos, con familiares en una cena en un restaurante de la Ciudad de México, imágenes que trascendieron y que provocaron malestar en la opinión pública. ¿Pudiera justificar esa situación la Fiscalía General de la República que por tratarse de un acusado de alto nivel, un acusado que es un personaje político de primer orden en la importancia del caso Odebrecht y agronitrogenados, como para pedirle al juez que lo deje en prisión por haberse exhibido públicamente? Ese argumento, sin duda, pues sí, genera escozor en la opinión pública. Yo creo que todos nos indignamos ante ese desplante del imputado. Sin embargo, jurídicamente el juez no podría tomarlo en cuenta. Solamente elementos objetivos, por ejemplo, pues las capacidades económicas o logísticas que tenga esta persona, por ejemplo, sus nexos familiares o de negocios extranjero, la capacidad que pueda tener para tomar un avión privado. Ese es el tipo de cuestiones que la Fiscalía hace valer. El tema de la cena esta tan controvertida, pues me parece que camina por un sendero paralelo en la indignación y en el escándalo que este caso ha supuesto en temas de impunidad y que la sociedad mexicana es muy receptiva a ello. ¿Ha habido un trato privilegiado de Emilio Lozoya con base en lo que la ley permite a quienes son testigos protegidos? No se llama así la figura, se llama de otra manera la figura en México, criterio de oportunidad. Pero el hecho de que Emilio Lozoya hace 16, 17 meses que fue desde el 17 de julio de 2020 que pisó territorio mexicano, que haya ido directamente a un hospital privado porque supuestamente estaba en mal estado de salud, que no haya pisado ningún juzgado sino hasta hoy por primera vez, que no haya presentado firma presencial, las que se tienen que hacer cada 15 días y que se le haya autorizado una firma electrónica, que le hayan dado ya en 6 ocasiones prórrogas para aportar pruebas. ¿Es un trato privilegiado o está dentro de la ley? ¿Está dentro del marco de la ley o es que han estirado la liga lo más posible para darle un buen trato? Yo considero que en este caso hay varios episodios que sí ameritan más transparencia. Por ejemplo, hablas de lo que pasó desde su extradición y llegada a México en este tipo de, pues sí, de márgenes que tiene el Ministerio Público, ¿verdad? Para hacer exitosa una investigación de corrupción que se supone podría llegar a niveles más altos. Pero también hay que ver qué pasó antes en la extradición, porque Emilio Lozoya no litigó, no controvirtió esa extradición bajo ciertos acuerdos que todavía la opinión pública no conocemos. Entonces sí me parece que
sí ha habido un uso intensivo de estos márgenes del Ministerio Público, pero hay que decirlo, el Ministerio Público tiene también que ceñirse a lo que estipula la ley, a lo que estipula la Constitución en la investigación de los delitos y en la reparación del daño. Me parece que aquí el elemento político, pues sí llega a entrar, ¿verdad? Lo que pudiera ser una investigación que tiene que ser, por muchas razones, transparente, objetiva, ejemplar y sobre todo imparcial. Entonces, esto todavía está por verse. Ahora vamos a ver si se modifica la medida cautelar en algunos minutos y seguramente pues eso también será objeto de análisis. Sí, vamos al otro lado de la moneda, Jorge Lara, desde la perspectiva de la defensa de Emilio Lozoya, desde la perspectiva del lado de Emilio Lozoya, ¿qué puede justificar él para regresar a casa y que transcurra este próximo mes en libertad, no en prisión preventiva, no en la cárcel? Sí, la defensa puede argumentar que él no se ha sustraído de la justicia, cumplido estrictamente con las medidas cautelares que el Ministerio Público en su oportunidad solicitó y que ha tenido el comportamiento debido para poder ser merecedor de esta medida cautelar que, ojo, hay que tener muy en cuenta lo siguiente, la medida cautelar no está relacionada con los delitos o con la culpabilidad de Lozoya. La culpabilidad o responsabilidad penal camina por la cuerda de la investigación y del proceso. Ahorita estamos hablando de la medida cautelar que, insisto, la defensa puede decir que se tiene que hacer una interpretación, como dice la Constitución, pro persona, favoreciendo al individuo, en este caso al imputado, porque sigue él sin representar un riesgo de sustracción. Eso es el argumento más importante que puede poner sobre la mesa la defensa para lograr que la medida cautelar siga siendo esta restricción domiciliaria con el brazalete, que están en la ley, son legales. Ahora, la Fiscalía General de la República puede tener un plan B, es decir, en el supuesto de que Emilio Lozoya le sea otorgada el beneficio que siga en casa, que siga su proceso en casa y que tenga este mes, que ya se le aprobó para aportar pruebas, ¿pudiera la Fiscalía General de la República aprenderlo a partir de que le concedan una orden de aprehensión por otro delito, por otra causa, por otra carpeta, por otra situación, y entonces sí, meterlo a la cárcel o dejarlo en prisión preventiva? Si hay otra carpeta, que, ojo, no podría ser una distinta a la que originó la extradición, por eso yo decía, hay que revisar los delitos que fundamentaron la extradición, porque si hay otras carpetas, de acuerdo a los tratados de extradición, no podría abrirse la carpeta. Entonces, ahí, insisto, hace falta información, hace falta transparencia. Pero sí, efectivamente, si se llega a conceder una orden de aprehensión por otra carpeta, se tendría que dilucidar exactamente lo mismo, salvo que fuese, por ejemplo, delincuencia organizada, que en un primer momento parecería haber sido así, porque sabemos todos que la delincuencia organizada sí es prisión automática. Esa es la ya famosa prisión preventiva oficiosa. Pero aquí dejaron el tema de delincuencia organizada, creo que como parte de los acuerdos, afuera de las acusaciones. Eso es lo que hay que aclarar también. Sí, yéndonos hacia el futuro, abogado, hacia el futuro, independientemente si lo dejan en prisión o no lo dejan en prisión, ya hay una prórroga de un mes más que se vence, me imagino yo, el 4 de diciembre, 5 de diciembre próximo. ¿Qué tiene que hacer Emilio Lozoya en este mes? ¿Y qué pasaría si en este mes sigue sin presentar las pruebas en su defensa? Bueno, él, si quiere aspirar al criterio de oportunidad, dice la ley, tiene que rendir información esencial para perseguir delitos de mayor gravedad. Que, por cierto, no son los delitos que él cometió, porque él seguramente está dando información de muchos de los delitos en los que él fue partícipe.
por ejemplo, cuando él dice, yo coheché a fulano de tal, o a tal senador, o a tal persona, él fue partícipe. Entonces, esa información no vale. Tiene que ser información de delitos de mayor gravedad, de peces más gordos, por así decirlo, de los delitos que él pudo haber cometido, que pueden ser, por ejemplo, testigos, pueden ser correos electrónicos, pueden ser fotografías, documentos, mensajes de WhatsApp, es decir, todo el acervo probatorio que él pueda recolectar para acreditar, insisto, de primera mano, delitos más graves. Si son los mismos delitos en los que él participó, por ejemplo, en los que él ha dicho que participaron algunos senadores recibiendo dinero, esos no cuentan para el criterio de oportunidad porque él fue partícipe. Entonces, esos se anulan. Sí, es decir, ¿qué podemos esperar transcurrido el mes? Si Emilio Lozoya no aporta elementos para que se persiga y se investigue un delito mayor al que él cometió o que acuse a sus superiores jerárquicos en esta trama de Odebrecht, significa que a él entonces lo van a procesar, ya la Fiscalía lo va a acusar formalmente, ya lo van a procesar formalmente y podemos decir que esto se resolvería o empezaría a resolverse en diciembre. En efecto, si no satisface el criterio de oportunidad, si no da esta información, estos datos de prueba, entonces la Fiscalía tendría que proceder a formular acusación. Él todavía no es acusado. Y con eso, con la acusación, además se depuran pruebas, se ofrecen pruebas y se dicta un auto de apertura a juicio que ya haría arrancar un juicio público y oral que puede durar todavía varios meses en lo que se van desahogando cada una de las pruebas. Como es un asunto complejo, podría llevarse todavía un buen tiempo. No obstante, la propia Constitución dice esto tiene que ser rápido, tiene que ser a un ritmo acelerado, ¿verdad? Porque la justicia penal tiene que ser pronta. Pero sí, apenas estaríamos, digamos, en esta definición. Si se sigue este calendario, que el 3 de diciembre no satisface o 4 de diciembre no satisface criterio de oportunidad, la Fiscalía tendría 15 días para formular la acusación, se cita una audiencia y ya se determina la apertura a juicio para inicios del año, probablemente, de ser así que no se cumpla con este requisito. Sí, Jorge Lara, su pronóstico, ¿lo dejan en prisión o se va a su casa? Yo creo que si el juez toma en cuenta los argumentos del Ministerio Público y los antecedentes se hacen valer en el sentido de que él ya estuvo fuera, de que él tiene medios suficientes para eludir la justicia, lo conducente sería, y toda vez de que solamente sería un mes, aplicándolo de manera estrictamente proporcional, que pudiera ser restringida su libertad a través de una prisión preventiva. Muy bien, Jorge Lara, abogado, experto en seguridad, especialista en el sistema penal acusatorio, muchas gracias por ayudarnos a entender este caso, el caso Lozoya. Con mucho gusto, a sus órdenes, saludos. Hasta pronto.